Hola gente, sean bienvenidos a mi canal una vez más de YouTube en este caso. En esta ocasión traigo un video hablando un poquito acerca de, como sale aquí en la pizarra, o mi pizarra improvisada en realidad, deportes extremos. Lo más probable es que todos hayamos escuchado alguna vez un deporte extremo, entendiendo como extremo, bueno, que es un poco lo que quiero definir hoy. No sé, el parkour, la calistenia, la escalada, el motocross, qué sé yo, un sinfín de disciplinas o deportes, que también son cosas distintas, eh, extremos, típico al menos en lo que a mí me toca como experimentar o me ha tocado experimentar a lo largo de estos años que llevo entrenando parkour, que el parkour es un deporte extremo, porque uno pone parkour en YouTube, ve a un tipo saltando un edificio, a un tipo columpiándose en una, qué sé yo, en una barra haciendo un montón de volteretas, me refiero a la calistenia, y lo ven como algo extremo. Y algo como para dejar una definición de algo, de una institución, no sé si se le puede considerar institución, que es la Real Academia de la Lengua Española, que tampoco a mí es que me diga mucho, pero es de un lugar de donde extraigo una definición que digas extremo, dicho de una cosa que está en su grado más intenso, elevado o activo. Y la siguiente dice excesivo, exagerado. A mí eso tampoco me deja como una definición muy clara de entonces cómo yo puedo extrapolar eso a llamar a un deporte extremo. No se me ocurre con esa definición si que viene a ser entonces si quiero considerar el parkour como un deporte extremo, que el grado de intensidad yo al entrenar parkour, o sea, el grado de claro, el grado de intensidad al yo practicar parkour sea muy elevado, que me mantenga activo en la disciplina, que sea exagerado, tampoco me dice mucho, o que sea excesivo, que tenga una frecuencia de entrenamiento muy alta, no me deja muy claro eso. Entonces eso es un poquito lo que quería venir a conversar, a hablar aquí, a expresar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sé y lo que yo he experimentado. Eh, entonces, para partir un poco mi punto de vista, eh, para mí todo deporte es de esto que está acá, responsabilidad. Y esto es una idea que, hablando en mi podcast, que si quieren lo pueden ir a ver, está en YouTube como La Cuna del Movimiento, hablando con Álvaro, un amigo de Antofagasta. Él me hizo ver esto, que el parkour no es un deporte extremo, sino que es un deporte de responsabilidad. Y creo que eso es perfectamente extrapolable a todas las disciplinas y a todos los deportes, que son deportes de responsabilidad. O sea, cada acción que nosotros realizamos en nuestro deporte, sea cual sea, parkour, calistenia, escalada, slackline, breakdance, cheerleader, fútbol, atletismo, qué sé yo, powerlifting, levantamiento de pesa, halterofilia, tiene mucho que ver con la responsabilidad. Porque yo al menos en el parkour, por ejemplo, conozco gente que no se ha lesionado, o sea, jamás se ha lesionado de manera muy grave y lleva entrenando durante mucho tiempo. Y las veces que han tenido que dejar de entrenar han sido netamente por una causa externa a ellos mismos. Qué sé yo, hacen un movimiento en una barra y la barra se rompe, saltan en un muro y el muro se rompe, pero no ha sido algo propiamente de ellos, como que que no se han cuidado, que han cometido algún error, algún fallo. Son cosas externas a lo que ellos pueden controlar. Entonces quería esclarecer primero ese punto. Todo deporte es de responsabilidad. O sea, el grado en el que uno lo haga, que son los puntos que vienen después, pero el grado en el que uno lo haga va a depender mucho eh, lo duradero que uno puede mantenerse en esa disciplina también. Y eso acarrea lesiones, pueden ser enfermedades, etcétera, etcétera, estados de ánimo que van a condicionar el rendimiento del deportista en su propia disciplina y un sinfín de cosas con todo lo complejo que es el ser humano. Entonces, ¿son los deportes? La respuesta corta, para mí la respuesta corta de ¿existen los deportes extremos? Para mí es no. No hay ningún deporte que sea extremo
per se, o sea que de base este deporte es extremo, sí o sí, ninguno, absolutamente ninguno. Y ahora mismo se le puede estar ocurriendo uno, no, pero este deporte que tú no conoces, que en realidad es de, qué sé yo, y van a poner algo súper extremo, que uno considera como extremo. Si eso, la persona, y acá entra otro punto, conoce sus límites, si la persona conoce sus límites y sus habilidades, va a perfectamente poder adaptar ese deporte o eso que hace a sí mismo. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, que me ha pasado a mí, y de hecho de eso mismo he aprendido mucho, he entrenado parkour durante un tiempo, de una manera, y eso me generó lesiones, me generó molestias, se vieron, qué sé yo, mermadas mis ganancias de fuerza, de potencia, de salto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso a mí me dio aprendizaje, pero como yo no conocía mis límites y tampoco estaba no estaba informado como yo considero que uno debiera estar, eso me acarreó lesiones. Esas lesiones que trajeron consigo, evidentemente dolor, molestia, pero que yo, por ejemplo, tuviera que detener mi entrenamiento durante mucho tiempo. O lo que es peor aún, entrenar lesionado, pero habiendo tenido que parar el entrenamiento, lo cual todo deportista sabe que no es lo mejor. O sea, sí, yo prefiero siempre parar, reparar y luego volver al entrenamiento. Pero ¿qué hice yo durante mucho tiempo? Fue entrenar con una lesión. ¿Y eso por qué lo hice? Porque yo cuando empecé a entrenar parkour, empecé muy joven, empecé a los 14, tengo 24, o sea, ya llevo 10 años entrenando, empecé a los 14. Como era más chico, no veía mis límites y simplemente llegaba y hacía un salto, tiraba un doble side, qué sé yo, hacía un salto, no calentaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me llevó a que la forma en la que yo entrenaba lo volviera al final más perjudicial para mí. Pero no es el deporte en sí el que hizo que yo me lesionara o lo que fuera. Fue la forma en la que yo hacía mi deporte. No sé si se entiende un poco porque soy un poco disperso para hablar. Pero no es el deporte en sí mismo el que va a generar algo en ti. Es como tú lo haces, como tú lo llevas a cabo, como tú desarrollas esa actividad física. Eso lo uno entonces con lo que está acá, que es la pasión. Como yo comentaba, yo empecé muy pequeño a entrenar parkour a los 14 años y la forma en la que yo lo hacía era netamente guiada o llevada a cabo por mi pasión. Me gustaba saltar, me gustaba entrenar con las personas que entrenaban en ese momento, me gustaba sentir que mi cuerpo era capaz de hacer ciertos movimientos, sentía que mi cuerpo era muy útil para lo que yo lo estaba enfocando, que era en ese momento el parkour, y me dejé llevar por eso. Y eso que atrajo lesiones, dolores, molestias, etcétera, etcétera. Pero insisto, mi experiencia la comparto para que se entienda que no es el deporte en sí. O sea, yo sé de gente que hace, qué sé yo, lo más loco que para mí podría ser el strongman, llevar ahí a carrear, no sé, una bola de Atlas, y llevar no me acuerdo cómo se llama, un objeto que le ponen peso, que lo llevan en los costados, tienen que ir tomándolo con la mano, que son ejercicios que uno diría, pero eso es súper lesivo, no sé qué, ninguna lesión, ningún tipo de rotura de fibra muscular, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque la forma en la que hacen ese deporte, hacen esa actividad, la desarrollan de una manera, yo lo resumiría como con mucha inteligencia, con mucha experimentación, están muy concentrados en cómo se siente el cuerpo al realizarlo. Entonces eso, para mí esa es la parte en la que los límites de uno que tiene y la pasión. Y esto lo uniría en algo así como cómo uno desarrolla la actividad. En eso lo resumiría. Cómo uno desarrolla la actividad va a condicionar cómo yo me voy a sentir o los beneficios o qué tan perjudicial va a ser esa disciplina para mí.
Yo cuando empecé a hacer calistenia hace mucho tiempo, que en ese momento aquí, al menos en mi ciudad, eran pocos los que estaban haciendo calistenia en ese momento, lo hice sin informarme, no calentaba, no entendía nada, ningún movimiento, simplemente iba, me colgaba las barras, le daba un movimiento de tirones súper fuerte a mi codo, al hombro, terminé con dolores, con molestias. ¿Significa eso que la calistenia en sí misma sea un deporte extremo o un deporte lesivo, como dice mucha gente? Para nada, para nada. El parkour lo mismo, la escalada lo mismo, la que ustedes quieran. En escalada está, no sé, los que hacen free solo, por ejemplo. ¿Es el free solo en sí mismo algo extremo? Si le preguntan probablemente a Alex Honnold, que es uno de los más conocidos en free solo, les va a decir que no, porque el tipo está súper tranquilo, se siente seguro cada vez que hace cuando escala sin cuerda, que para los que no sepan, el free solo en escalada, escalar sin cuerda, sin material, simplemente suben y escalan así nomás. Dudo mucho que Honnold llegara a decir algo así. Sin embargo, eso no significa que la escalada en sí misma sea extrema, por lo que todos conocemos como extremo, algo muy llamativo, algo muy peligroso, etc. Y ahora entro a otro punto que viene a ser el tema de la competencia, y lo uno con rendimiento y salud. Como yo lo entiendo, por este tiempo que igual es bastante extenso o bastante amplio, que llevo entrenando o en el mundo de la actividad física, cuando uno se adentra en una mentalidad, no mentalidad, en una postura o con ganas, o en un ambiente, en un área más competitivo, muchas veces, el rendimiento no siempre, según la actividad que uno vaya a realizar, tiene que ver con la salud. ¿Por qué? Porque yo puedo realizar, por ejemplo, parkour y simplemente moverme, desplazarme un poquito, que mucha gente lo hace, aprender los movimientos básicos, los patrones de movimientos básicos, y simplemente eso, la acrobacia básica, que después me abren, no sé, mortal adelante, atrás, de lado, a ver el twist, con lo que son movimientos de parkour para girar y cosas así. Y está bien, pues, está súper bien. Pero va a haber alguien que tal vez quiera hacer un doble giro, un triple giro, un doble mortal atrás, un, qué sé yo, un castaway, un pin flip, un wall flip, y después lo va a sacar en un gimnasio, en un colchonetón, en arena, en pasto, en cemento, etcétera. Y eso tal vez va a generar un mayor grado de dificultad y por ende tal vez puede traer lesiones, puede traer molestia o lo que sea. ¿Significa eso que el parkour en un grado competitivo sea extremo también? Tampoco. Porque ¿qué pasa si la persona, y que sucede mucho, y me alegro hoy en día que eso sea así, aquí en Latinoamérica no tanto, pero está pasando en el mundo, de que existan gimnasios, por ejemplo, especializados de parkour? ¿Qué permite eso? Que los atletas puedan entrenar con colchoneta, con colchonetones, con fosos de espuma. En resumidas cuentas, que hay mayor seguridad. Entonces eso no significa que el deporte en sí, incluso a un nivel competitivo, vaya a significar que sea extremo. Pero sí puede ser potencialmente, dependiendo, siempre lo recalco, dependiendo de cómo la persona lo desarrolle, puede ser potencialmente insertar palabra aquí que a cada uno le acomode más, lesivo o lo que fuese. Pero aún así yo creo que no es tan así. Como que hay algo ahí con las palabras, porque para mí la piedra angular de todo siempre va a ser cómo la persona desarrolle esa actividad. Si tuviese que definirlo de alguna manera, siempre va a ser eso. Va a depender mucho de cómo la persona desarrolle la actividad. Porque insisto, hay gente que lleva años en una disciplina, en un deporte, y nunca ha tenido una lesión, nunca ha tenido un parón muy grande de entrenamiento, y eso deja de manifiesto que la actividad en sí no es extrema como tal. No es extrema, no es... para mí, por ejemplo, yo puedo hacer un mortal de lado y la gente que no esté inmersa en esa disciplina la va a ver de afuera y va a decir, oh, qué extremo, porque hizo una voltereta en el aire, un side flip, por ejemplo, un mortal de lado o un mortal adelante, lo que fuera.
¿Qué extremo? Porque tal vez extremo lo entienden como eso llamativo, como eso que escapa a la realidad de uno, como puede ser hacer una voltereta hacia atrás en el aire en cemento, o de altura, o un doble giro, lo que fuera. Entonces, para mí, la disciplina en sí mismo, o el deporte, no es extrema de por sí. Yo puedo hacer el deporte que sea, simplemente por entretenerme, por mejorar mi condición física, por ganar habilidades nuevas, por la razón que fuera. Pero si alguien quiere escalar un paso más allá y otro quiere escalar 2 pasos más allá, y así, evidentemente va a generar un grado de espectacularidad, se podría decir, mayor, porque a nivel competitivo incluso la vara cada vez se va poniendo más alta. O sea, en el parkour, por ejemplo, yo quedaba loco cuando veía hace mucho tiempo un doble mortal atrás. Ahora hace un montón de gente. Un doble giro, lo que fuera. O piensa en el movimiento adaptado a su disciplina. Piensa en ese movimiento que en su tiempo era espectacular y ahora es como la media. O sea, en calistenia, que siento yo al menos, no sé, que mínimo hay que tener front lever, back lever, 540, 360, escorpión, gigantesca, muscle up. Siento que son movimientos como que hay que tener a nivel competitivo hoy en día. Y la escalada lo mismo. Hoy evidentemente se me quedan muchos deportes afuera. Si es un deporte con peso, hay como una media para empezar a competir con un peso determinado. Y así. Entonces, insisto, todo esto, extremo, le voy a poner acá, depende. Ahí, depende. Depende netamente de cómo la persona lo haga. Para mí puede ser extremo un salto de 1 metro, como recién puede llegar a ser un salto de 5 metros, en donde siento que mi corazón se acelera, que me genera un grado de dificultad, que me pone ansioso, o simplemente me llama la atención. Simplemente eso. Son los deportes entonces extremos, esos que se le llama extremos, son de base extremos. Para mí no, ninguno, absolutamente ninguno. Va a depender siempre de cómo la persona los desarrolle y los haga. Esa es mi opinión, eso es lo que pienso. Si tu opinión es distinta, la respeto, respeta la mía, comenta tu opinión, siempre que sea con respeto. Y eso, tenía ganas de hablar de esto porque me parece un tema interesante, que al menos en lo que yo hago, que es el parkour, siempre se habla, no, pero es un deporte extremo, es peligroso, las articulaciones, es lesivo, no sé qué, bla, 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 bla. Depende de cómo lo haga cada uno. ¿Vale? Así que eso. Si me enredé con algunas palabras, con algún tema, sepan disculpar. Y eso, es el video que quería traer hoy día. Deportes extremos. ¿Lo son todos los que se conoce como deporte extremo? No, siempre va a depender. Entonces eso, gracias por estar viendo el video. Si te parece interesante, suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales, deja un comentario si quieres y compártelo si consideras que le puede servir a alguien. Y si no te gusta, dale al botón de no me gusta, obviamente. Sí, para eso está. Así que eso, gracias por ver y nos estamos viendo entonces en otro video. Cuando no tengo idea, pero en otro video. Y si tienes sugerencias de temas que pueda hablar, si tengo una opinión formada y si el tema me interesa, puedo hacer un video acerca de eso. Así que eso, nos estamos viendo en otro video. Chao, chao.